Hola, ¿cómo están? Tengan muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias cuando creíamos que la situación a esta altura del año iba a tener un cierto respiro, una cierta tregua en lo que tiene que ver sobre todo con la inflación. Bueno, pues ya ven que no. Y este es realmente un problema. Primero, el problema comienza en la casa de ustedes y la mía, y sobre todo en la casa donde el trabajo no es formal. Y después el problema es del gobierno, que son los encargados de resolver esta situación y realmente no pueden ponerle, como decía mi abuela, el cascabel al gato. En el medio, la oposición, que sabe que también tiene un problema, sobre todo si quiere gobernar después del 10 de diciembre. Vamos a intentar develar los porqués de la situación y, si la hay, saber por dónde está el camino de salida. No se vayan, compartimos nuestros anunciantes y comienza el programa. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad. Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. Y como les dijimos, recibimos al economista, amigo de la casa, Juan Luis Boru. Juan Luis, gracias por venir. Gracias por la invitación. Siempre es un placer, y el que también recibimos con mucho placer es un descansado, renovado y cada vez más joven Walter Brown. Pero gracias por los halagos, Diego. Debo decir lo mismo de usted, pero bueno, ¿estás tan descansado como yo? No creo. No creo, pero aparte vos creo que a Boca te viniste bien, sí. Boca te avejentó un ratito. Sí, alguna contractura apareció ya el fin de semana, pero bueno. Contracturados estamos todos, pero de analizar esta realidad, Juan Luis, que como siempre nos gusta decir, nos tiene preocupados. Esa es la verdad. ¿Cuál es tu punto de vista?
Bueno, la preocupación tiene bases ciertas. La primera es que, digamos, lo evidente, digamos, no hay control de la inflación. Digamos, todas las ideas de que iba a haber una convergencia, tasas de inflación bajas, que tenían poca expectativa desde el punto de vista técnico, tienen ahora menos expectativa aún, básicamente porque no solamente tenemos los datos de lo que dio enero, lo que dio febrero, sino que ya tenemos información de marzo que te está mostrando una tasa de inflación que ya está en el rango de entre 7 y 8, digamos. El número probablemente esté o más cerca de 7 o más cerca de 8, dependiendo de la canasta que tiene el INDEC. Nosotros en la ciudad de Buenos Aires, Fiel está midiendo un poquito más de 7,5, pero las canastas son diferentes. Lo que pesa mucho es la parte de alimentos, que tira mucho para arriba, la inflación núcleo. Yo te puedo hablar de la inflación núcleo, regulada, lo que vos quieras, pero la verdad es que cuando vos tenés tasas de inflación de 6-7%, todos los precios suben. Esa es la primera observación. Entonces, con precios que suben, eso está afectando muchas cosas. Obviamente afecta, o sea, el consumo se deteriora. Y te marca también que hay dificultad para hacer programas de inversión. O sea, la inversión, cuando los precios suben mucho, se vuelve complicado saber cuál es el sector donde tenés que poner un poco más, si te quedas corto con precios, etc. Hay una serie de problemas. Y la economía está choqueada, además de todos los problemas domésticos que tenemos nosotros, está choqueada por hechos que son ya no del dominio de la acción pública, sino por, bueno, la sequía. Está choqueada por cosas que pasan en el mundo, digamos que te disminuye el nivel de actividad de toda la región. Es decir, la región probablemente, con suerte, va a estar en 0 este año. El BID acaba de sacar que va a crecer 1, pero el 1 es un wishful thinking, o sea, es una expresión de deseos más que lo que probablemente va a ocurrir. Entonces, eso no te da mucho espacio para tener un buen año. La economía, nosotros pensamos, va a caer este año, la economía argentina va a caer, no menos de 2%, probablemente caer un poco más de eso. El agro te tira muy fuerte. Entonces tenés una combinación compleja sin un programa claro de cómo vas frenando esto. Este es el problema central. Y por lo tanto te deja una gran incertidumbre sobre el que venga, lo que vendrá a partir de diciembre, que podría ser mejor en el sentido que haya un programa, un orden, etcétera. O puede ser una situación de transitorio desorden. Digo transitorio porque esperamos que siempre las cosas que son malas duren poco, que sean de desorden hasta encontrar un rumbo más mejor para la economía argentina. Walter. Sí, en función de eso te pregunto, Juan Luis, cuando llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía, llegó con todo el aura del político que podía atenuar un poco las internas y de esa forma tratar de avanzar con un encarrilamiento, por lo menos del combate contra la inflación, algo que vimos que se ha revertido en los últimos meses. ¿Se agotó el tiempo ya de Massa como ministro? ¿Hay chances de que pueda revertir una vez más esta circunstancia que estamos viendo? No, en lo político, digamos, claramente la situación del Frente de Todos es una situación particular y no creo que Massa pueda, tenga la posibilidad de hacer mucho en ese sentido. Sí, de darle en todo caso un candidato si no hay otro candidato. Ahora, yendo a lo económico estrictamente, básicamente lo que se ha hecho, sería bueno tener a alguien del equipo de Massa para poder discutirlo, ¿no? Pero bueno, lo que se ha hecho es barrer bajo la alfombra. Es decir, cosas tales como el dólar soja, por ejemplo, el dólar soja 1, el dólar soja 2 o el dólar soja 3, sí. si es que ocurre. Son medidas que todo el mundo sabe que son temporales, transitorias. Es decir, yo anticipo unos ingresos y después, el día siguiente, tengo menos ingresos. Por eso están cayendo las reservas en la primera parte del año 2023. O las decisiones de frenar algún tipo de gasto que en realidad lo freno en diciembre, pero me explota en enero, porque en realidad lo que hice en diciembre fue meterlo debajo de la mesa y después en enero tuve que pagar, entonces el gasto público crece. Las acciones, digamos, más allá de la buena voluntad que vos siempre podés esperar que tenga cualquier funcionario,
son acciones que nos llevan más que a pedir más cosas constantemente que te salven el corto plazo. Por ejemplo, salgo a pedir más créditos internacionales por el tema que sea, ponerle por cuestiones climáticas, pero en realidad lo que quiero son dólares para poder intervenir en el mercado de cambios. O sea, desde ese punto de vista, hay un éxito de Massa, sin duda, en conseguir fondos internacionales, pero ese éxito significa básicamente fondos que son luego gastados de forma de usarlos para que la brecha no se vaya tanto, recomprar alguna parte de los bonos de deuda. Y en el fondo, vos las medidas que ves todos los días son de muy corto plazo. El ejemplo más claro es los 5.000 millones de dólares que estamos empezando a usar del swap con China, el nuevo tranche que estamos utilizando, del cual se utilizó 1.000, 2.000, 3.000 y vienen dos más de 1.000 y 1.000. Es decir, en total van a ser 5.000 millones que se van a usar de los yuanes convertidos a dólares, que eso implica un pago, ¿no? Una deuda, un costo. ¿Para qué? Para mostrar que puedo intervenir en el mercado. Es decir, para una cosa de corto plazo que vos sabés que es de desequilibrio. El dólar de 200 pesos, bueno, todo el mundo sabe que es un dólar que no se consigue, básicamente, ¿no? Es un dólar de desequilibrio. Lo que pasa que hablando del dólar, Juan Luis, bueno, está siempre el temor del ciudadano común, Walter, de que cuando eso sube, y sube mucho, como vos hablas de un dólar que no se consigue a 200. Bueno, lo que pasa es que el que se consigue está a 400, con lo cual uno necesita mucho para decir, bueno, entonces el precio está más cerca del 400 que del 200. Ahora, ese salto del 200 al 300, 350, 400, los que tenemos más de 20, 30 años, sabemos que es una catástrofe. Sí, pero eso ya está pasando. ¿Sabes qué pasa, Diego? Digamos, el importador que no consigue dólares a 200, le dicen vaya al contado con liqui. Entonces, a ver, pensá un poquitito cómo es la cosa. El tipo que no consigue a 200 está priceando a 400 o 300, o en este momento, si es contado con liqui, más de 400. Es decir, parte de esa inflación la estamos teniendo. O sea, lo que estamos viendo de inflación en última instancia no es solamente la expansión monetaria, el desequilibrio fiscal monetario o que algún precio salta porque el precio de la carne sube en fe. No, hay más cosas. Y una de las cosas que hay es que esta es una economía del cepo. Y una economía del cepo es una economía que funciona si vos tenés dólares a 200 pesos. Si vos no tenés dólares a 200 pesos, te empieza a trasladar de los 200 a los 400. Primero empezará el repuesto de tal cosa para el auto, qué sé yo, después será tal otra, y después serán los medicamentos, y eso se va a ver en la calle. En realidad, lo que estamos viendo en la calle es parte de eso. Por lo tanto, para que no nos asustemos demasiado, es parte de ese dólar libre está en la calle. Sin duda, está en la calle en el precio de lo que me demandan algunos para hacer un servicio o lo que me cuestan ciertos productos que hoy en día ya no se consiguen al precio oficial, se consiguen al nuevo precio. Compraba un lavarropas a 60, hoy tengo que pagar 200.000. Bueno, ese ya no es la inflación, es otra cosa. Y esa otra cosa es que tengo que usar dólares más altos, más caros que hay en el mercado. Ahora, y hay una solución en esta idea que empezó a circular en los últimos días de avanzar en un desdoblamiento cambiario para que el comercio tenga un tipo de cambio diferente como el que estamos viendo, por ejemplo, con el agro, ¿no? Pero ya más ampliado y haya otro tipo de cambio para el resto de la economía. Sí, digamos, esas cosas pueden funcionar en un esquema que vos tenés un programa de mediano plazo y que vos podés evitar que lo que tengas es finalmente que vos movés los dos tipos de cambio, el comercial, financiero, y después no te salte, porque lo que decía Diego era que en algún momento me salta del de abajo al de arriba. Claro. Entonces, pueden funcionar y funcionan si todo el mundo no converge a la idea de que el dólar es el de arriba. Suponte que vos mañana estableces el dólar financiero de 400 y el dólar, o poner el número que quieras, ¿cierto? 400 y 200, por decirlo.
Y todo el mundo dice, dólar de 200 no hay más. Todo es 400. Bueno, ese es un escenario donde vos no convenciste a nadie de que hay 2 dólares, que algunos se tienen que aguantar con el de 200, porque van a quedar algunos que van a estar obligados a moverse a 200. Sí, los exportadores, básicamente, ¿no? Los que tenés encerrados en la jaula. Claro. Y muchos van a sospechar que el verdadero dólar es el de 400, más de lo que sospechan hoy. Porque en realidad no van a tener más dólares, porque ese desdoblamiento te va a marcar que se terminaron los dólares baratos. Como ejemplo, los dólares de 200 pesos, que los que pueden comprar dólares, digamos, en el mercado de cambios oficial, ya no es 200, ahora es 400. Sí. ¿Entendés? Y lo mismo para muchas cosas. Entonces, puede funcionar en el contexto de un programa. Ahora, sin programa, yo le llamo programa a un programa que dure más de 2 meses, 3 meses. O sea, algo que sea un programa económico, que vos veas que tiene proyección, un horizonte de los próximos años. Es difícil para un gobierno que se está yendo, para un gobierno que se está yendo, armar un programa que tenga credibilidad, porque requeriría que la oposición estuviera diciendo, bueno, yo estoy de acuerdo con este programa. Como no te lo van a decir, y como el gobierno tampoco quiere emitir ningún programa que dé malas noticias, estás en el problema de siempre. Claro. No querés dar malas noticias, ¿sabes qué? Las vas a tener igual, esas malas noticias, en la calle. ¿De qué forma? Por lo menos con tasa de inflación más alta. Juan Luis, cuando decís el problema de siempre, recordaba que también al final del gobierno de Macri vos insistías con este problema. O sea, que no es un problema, si se quiere, partidario, por decirlo de esta manera. Va más allá de lo partidario, va más allá. En general, todo problema de toda transición requiere, o bien que vos tengas una economía institucionalizada que no requiere grandes cambios. Vos imaginate la economía uruguaya, ni quiero hablar de los alemanes, no quiero hablar de los tipos normales del mundo. Vamos a hablar de los anormales que somos los latinoamericanos, que somos todos, cada uno por su lado. Bueno, ok. Acá vos, en la mayor parte de los países, no necesitas grandes definiciones, porque mal que mal cada uno tiene, vamos a poner, su moneda, tiene un banco central, más o menos. Mirá, Brasil, Colombia, Chile, qué sé yo, todos esos países, Uruguay, Paraguay, digamos, no requieren demasiadas definiciones dramáticas. Acá nosotros estamos definiendo cosas muy básicas. ¿Cuál es la nominalidad que va a tener nuestra economía? Si es una nominalidad que vamos a tener que llevarla a 250 o a 720. ¿Y por qué? ¿Por qué dije 720? Porque a medida que pasan los días, vos tenés inflación. Si vos hoy tenés un dólar libre de 400, ¿a cuánto va a estar dentro de 8 meses al 6% mensual? Bueno, entonces los números empiezan a tener una nominalidad que te asombra. Digamos, simplemente hay que mirar los números monetarios del Banco Central. El Banco Central tiene pasivos monetarios de 17 billones, es un 17 por un 10 elevado a la potencia 12, o sea, es un número enorme, eso. Es decir, y eso dentro de un año, ¿cuánto va a ser? ¿Qué sé yo? 20 y pico trillones o 30 trillones. O sea, son números enormes. Vos necesitas tener cierta estabilidad para que las cosas empiecen a funcionar. Bueno, eso es lo que demanda esta transición. Pasar de esta situación a una situación mucho más estable. Más grave que lo que era el 50% de la época de Macri, más grave que lo que era el 25 o 30% de la época de Cristina a Macri. O sea, Walter. Sí, en función de eso me pregunto qué le queda para la próxima gestión. ¿Qué debería ser una próxima gestión de gobierno, ya desde el área económica, para poder modificar esta realidad en un mediano plazo, ¿no? Porque cuanto más dejamos pasar, como bien lo decís, la inflación nos sigue comiendo y nos complica, nos hace más grande la bola de nieve que en el que está metida la Argentina, ¿no? Fíjate que ha habido cierta coincidencia en algunos economistas, por lo menos, yo no solamente en la oposición, sino inclusive dentro del gobierno, inclusive Guzmán, que se fue de acá, que ahora empieza a decir que bueno, el tema fiscal y la emisión monetaria sí son un problema. Tuvo que tener 2 años gente que decía
no, bueno, la cuestión fiscal es irrelevante, la cuestión de la emisión monetaria no crea inflación, qué sé yo. Es decir, empezás a tener cierta coincidencia, vamos a decir, en que tenés algunos problemas básicos que tenés que resolver. Ahora, ¿cuál es lo malo que tenemos hacia adelante? Es que no hay solamente un problema, hay una cantidad de cosas. Es decir, la Argentina, yo podría hablar de N tema, ya no tenemos tiempo, pero y además está todo el mundo aburrido de escuchar siempre lo mismo, como que vos tenés que hacer mucha reforma. Pero todos los que hablan, por ejemplo, del tema laboral, no se dan cuenta. Laboral, que es necesario flexibilizar, etc. Y los que dicen que no es necesario flexibilizar el mercado de trabajo, no se dan cuenta que en la Argentina, en los hechos, vivís con un mercado relativamente flexible porque tenés una inflación fenomenal. Y cuando vos tenés inflación, los salarios se caen. Y cuando se caen, se pueden caer bastante. Se pueden caer 10% de un año a otro, o 15%. Y cuando se caen 10 o 15%, como han caído, vos terminaste por flexibilizar de la peor manera posible el mercado de trabajo. Entonces vos tenés a los informales que han perdido 25%, 30%, una cosa terrible. Te recuerdo que los informales y cuenta propista y todo eso es la mitad de la población empleada. La mitad, no es el 2% o el 3%. Y lo mismo pasa con otros. Entonces, discutir la flexibilidad del mercado es una cuestión que hay que hacerla en serio para decir, no, flaco, no lo voy a hacer de la peor manera posible, que es poniendo en fuego en la economía. Porque con 200, 300, 500% de inflación, yo tengo un mercado laboral flexible. Ahora, eso es terrible. Claro. Vos lo que tenés que tener es un mercado laboral flexible por otra razón. Primero, porque es mucho más sano tener una cosa donde vos discutís en el margen una pequeña modificación. Y segundo, porque eso te permite generar productividad en la economía. Una economía no es productiva con estos niveles de inflación porque se deterioran todas las condiciones de productividad. Entonces, hay mucho que hacer en Argentina. Vos me preguntás qué es lo que hay que hacer. Mira, la lista la tenés desde política fiscal, política monetaria. Lo monetario pasa a ser ahora un tema central. ¿Por qué? Porque era un problema con 10, 15% de inflación. Sí. Imagínate con 100%. Claro. Tenés que resolverlo. Y tenés que resolver todo lo demás. ¿Cuándo hay que hacerlo? Desde el comienzo. Así que flor de trabajo para quien asuma, ya sea de esta gestión, de este gobierno, de esta coalición o de la oposición. Cualquiera, para los 4 años que vienen, no va a poder seguir haciendo la plancha por unos meses. Claro. Juan Luis, gracias por venir esta mañana. Siempre nos quedamos, Walter, con esta sensación, ¿no? De qué bueno escuchar voces distintas y poder ir comparando diagnósticos. Pero vos lo dijiste, Juan Luis, qué feo es estar hablando siempre de lo mismo. Es el karma que tenemos desde hace mucho tiempo y algún día, no nosotros, pero otros, ya verán una diferencia. Gracias, Juan Luis. Gracias a vos. Gracias, Walter. A vos, Diego. Gracias a ustedes por estar. Nos vemos hasta la semana que viene. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan. Te despertás, desayunás algo rico, agarras la bici o el micro y a trabajar o estudiar. El mundo está acelerado y ahora la forma de jugar también. Vas a tu agencia de Lotería Amiga, jugás a la instantánea y podés ganar al instante. La instantánea, rápido, fácil y sin esperar el sorteo. Lotería de la Provincia, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Me anoté en Codo a Codo porque quise hacer un cambio de carrera. Me abrió las puertas para conseguir becas, para poder trabajar. Tu sueño puede ser tu realidad. Juntos, sigamos transformando la educación. Buenos Aires Ciudad.
Misión cumplida. Llegamos a todo Morón con la red de cloacas y agua corriente. Cumplimos así con un histórico anhelo de nuestra comunidad. Municipio de Morón. Intendente Lucas Gui. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. En Lanús presentamos el plan de obras de verano en más de 30 escuelas del municipio. En 7 años pusimos en valor 150 establecimientos educativos para garantizar que nuestros chicos aprendan de manera segura y confortable. Informate en lanús.gov.ar/Lanús Construye Futuro. Lanús nos une. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López.